Te lo ruego. Si me ocurre algo, por favor, enseña esta cinta al mundo y di que esta gente puede haber cometido asesinatos por encargo en Rusia y en otros países. Ni en mi peor pesadilla podía imaginar algo tan horrible como lo que le estaba pasando a Sasha. Well, absolutely shocked. He looks like a ghost, and who would inflict this in a museum to reduce somebody to the state he is in now, with a obviously intentional. You say he's screaming. I mean, well, he's in pain. He's in pain all the time. Who did it? Who did it? A finales de abril de 2007 volví a casa. Hicieron todo este destrozo y no se llevaron nada. Al final del invierno de 2007, Scotland Yard me entrevistó sobre la muerte de mi amigo Sasha Litvinenko. Creo que no encontré las palabras adecuadas para decirles cómo me sentía. Mi testimonio está en esta película. Rebelión. El caso Litvinenko. Un testimonio de Andrei Nekrasov. Litvinenko adquirió fama mundial cuando fue envenenado, pero en Rusia saltó a la fama en 1998, cuando acusó en televisión a sus jefes del FSB de cometer extorsiones y asesinatos. Это Александр Литвиненко. Иногда и просто инструментом для зарабатывания денег. Новый оборот в деле бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко на прошлой неделе. Su fama no duró mucho. Muchos le olvidamos enseguida, durante algún tiempo. Los infames atentados de Moscú en 1999, que acabaron con cientos de personas, exigían una explicación. Источником этого террористического акта мы называем чеченских бандитов. Y venganza. Celebramos el año nuevo, el nuevo siglo y milenio, con un regusto a sucesos incomprensibles y ominosos. Pero pocos querían reconocerlo. Последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я понял, главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. Tras menos de 4 años de tregua con Chechenia, estábamos de nuevo en guerra. Y solo nuestro prejuicio racista contra nuestros compatriotas del Cáucaso nos impedía llamarla por su nombre. Guerra civil.
солдатами, которые погибли здесь, отвоевывая для нас мир, отвоевывая целостность России. Может быть, не говорить о мертвых, может быть, сделать вид, что их нет, потому что, правда, если много потерь, и ведь все враги России сейчас говорят, что много потерь, постоянно, ежедневно. Может быть, сторонникам России тоже говорить о потерях, только говорить о них как о героях. Finales del año 2000. Mi documental fue uno de los últimos sobre Chechenia emitidos por la cadena independiente NTV. Какие мысли наводит вас вот именно этот короткий фильм? Может быть, вы? Алексей Щербаков, политолог. Да. Ну, фильм снят явно однобоко. Из этих детей вырастают те, кто потом отрезает голову. В фильме звучит вопрос: каких боевиков-то убил Путин? Угу. Будущих. Мы все знаем. Так что же, по-вашему, нужно вырезать всех, исходя из того, что они могут стать боевиками? Нет, не в этом дело. Слово Андрею Некрасову, режиссеру фильма, который вы сейчас видели. Мы то говорим о антитеррористической операции, то мы говорим о войне. Это не одно и то же. Когда удобно, мы говорим о войне, потому что существуют щепки, так называемые. А когда мы определяем с высокой трибуны, чаще всего, мы слышим антитеррористическая операция. В мире нет примеров такой антитеррористической операции. И я не хочу все время ставить пример Запад, цивилизованное общество и так далее. Это вопрос нравственности. Государство не имеет права опускаться до мести. Если государство ставит себя на ту же доску с террористами, gobierno становится terrorístico. Al principio yo acusaba al Estado de crueldad con inocentes, en lo que yo creía una venganza contra el terrorismo. Pero había otra cuestión que pocos se atrevían a plantear en público. En un club donde yo proyectaba mi película, cuando la NTV fue clausurada, la conversación tomó un rumbo peligroso. Todos crecimos odiando y temiendo la guerra. Yo nací 15 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Nuestras madres y abuelas decían que no vuelva a haber guerra. En 1975 temíamos los ataques nucleares de Estados Unidos. Llorábamos viendo escenas de películas de la guerra, con soldados alemanes torturando a los rusos. Nos acongoja ver a un niño sin una pierna, pero hay otro punto de vista. Si no fuera por las bombas en los bloques de pisos, la actitud ante esta guerra sería diferente. ¿Cómo podemos explicar las bombas de Moscú? ¿Quién lo hizo? Eso, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Russian Secret Service officer Alexander Litvinenko has asked for political asylum in Britain on arrival at Heathrow Airport. Mr. Litvinenko claims that his life was in danger in Russia because he accused the FSB, the Russian Secret Service, of being behind the terrorist bombings in Russian cities. Litvinenko me impresionó en 1998 con su postura anticorrupción. Ahora culpaba de las bombas al FSB. ¿Acaso él sabía algo que los pobres mortales solo podemos imaginar? Movilicé a docenas de conocidos para encontrar a Litvinenko. Nadie le conocía y algunos no querían conocerle.
Conseguí conectar con la oficina del magnate exiliado Berezovsky. Sí, relacionado con Litvinenko. Gracias. Adiós. Así me enteré de una sesión en la Cámara de los Lores sobre Chechenia. Sabía que Litvinenko se oponía a la guerra en Chechenia. Pregunté a Vanessa Redgrave, que colaboró en mi película, si conocía a Litvinenko. Dijo que no. Tras la tragedia del 11S, nosotros, el gobierno checheno, ofrecimos ayudar en la investigación. Como me habían dicho en su oficina, Berezovsky estuvo en la sesión. Lo que yo sé está confirmado por los documentos. Y también, y sobre todo, por la experiencia de Litvinenko. Gracias. En los años 90, Berezovsky era un líder político en Rusia. Al principio apoyó a Putin en su milagroso ascenso al poder, pero después cayó en desgracia. ¿Su ayudante me dará el número? Se lo daré yo. Adiós. Una fría noche de noviembre de 2002, conseguí por fin la dirección de Litvinenko. Todos hablan del FSB, pero muy pocos comprenden qué es esta misteriosa organización. En nuestro país, los servicios especiales son, en realidad, una organización política secreta que utilizan métodos tajantes, métodos secretos, no contra espías y terroristas, sino para mantener en el poder a la clase dominante. En 1999, por ejemplo, para tomar el poder, el FSB empleó métodos secretos que solo se permiten contra terroristas y espías. Si el ejército quisiera tomar el poder, usaría tanques y cañones y aviones a reacción, pero todos se darían cuenta. En cambio, el FSB tiene métodos secretos y nadie se entera de nada hasta que los chequistas forman gobierno y se hacen con todo el poder. Si el KGB era el brazo armado del Partido Comunista, el FSB es el brazo armado de una casta de funcionarios rusos corruptos. La página web del FSB presenta la historia del servicio secreto ruso en una línea que incluye a los esbirros de Stalin. Son los predecesores de los agentes actuales. Преступников, продавшихся вражеским разведкам, изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять как поганых псов. Oí hablar del KGB desde muy niño. A los 4 años oí a mis abuelos mencionar una casa grande. Yo no paraba de preguntar qué era y por qué era grande. No obtuve una respuesta satisfactoria. Años después, supe que la Casa Grande era la sede del KGB en Leningrado. Здесь воспитывают смелость, находчивость, верность долгу. La fe en los héroes que arriesgan la vida por el Estado era un aspecto importante de nuestra ingenuidad infantil. El espía cinematográfico Stirlitz era como un dios en la mitología popular. Кто там?
El romanticismo del misterio y el peligro por la patria eran contagiosos. Pero no parecía que el idealismo fuera el único motivo para querer trabajar en el KGB. Yo entré en una escuela de teatro que era una institución ideológica. Pronto se vio que no tenía el nivel ideológico adecuado. И довольно серьезно. Часто бывает так, набирает 25, а кончает 18. А то и меньше. Nos divertíamos, hacíamos el tonto, pero sabíamos que siempre había un confidente. Aún recuerdo a mis compañeros, pero no sé quién era el confidente. Una mañana me abordaron 2 policías de paisano. Patriotismo delator. Putin, antes de entrar en la universidad, ofreció sus servicios al KGB y sus servicios fueron utilizados. Eso significa que, siendo estudiante, Putin informaba sobre sus amigos. Como universitario voluntario para el KGB, Putin sería entrenado durante al menos un año por el 5º departamento del KGB. Solo les interesaba una cosa: luchar contra la ideología enemiga, luchar contra la disidencia intelectual. La tarea de Putin era señalar a los que criticaban al partido, a los que contaban chistes políticos. Informaba por escrito. Durante 5 horas, bajo el retrato del fundador del KGB, 2 agentes me interrogaron sobre mi visión de la realidad soviética, ofreciendo su colaboración. Me negué y me echaron de la escuela de teatro. Putin dice que el KGB le enseñó a amar a la patria, pues aprendió a amarla mientras se chivaba de sus compañeros. Años después conocí a Natalia Lazareva, artista y una de las últimas presas políticas. Irónicamente, trabaja en una prisión zarista convertida en museo. Torturadores legítimos. Aquí se encerraba a los miembros de la voluntad del pueblo. Los encerraban en estas celdas. Dostoyevsky, Kropotkin, Gorky estuvieron presos aquí. Y el hermano de Lenin. Siempre ha habido miedo, claro. ¿Crees que ser disidente no daba miedo? Lo daba. Una vez me patearon la mandíbula. En 1982, Natalia fue condenada a 4 años por unas ilustraciones en una revista feminista. En los campos le pegaron y pasó hambre. Su expediente constaba de 7 gruesos volúmenes. ¿Cómo podía haber una ley así? Propaganda antisoviética. Dices la verdad y te detienen por ello. Pero ahora tampoco se puede criticar al gobierno. ¿O sí? Me interrogaron a diario. Durante 3 meses. ¿Sabes quién es Cherkasov, no? Entraba mientras otro agente me interrogaba. Preguntaba quién era yo, etc. A principios de los años 90, un amigo me dijo que Cherkasov iba a formar parte de la Duma. Yo dije que no conocía a ningún Cherkasov. Pero cuando lo vi en televisión, lo recordé todo. En los campos les llamábamos lameculos. ¿Por qué tenían que torturarnos? Cherkasov es un ejemplo típico de la élite capitalista surgida de la policía política comunista.
Para él, la posesión de poemas de Anna Akhmatova era una prueba de culpabilidad. 30 октября. Литейный, 4. Cuando Putin subió al poder, nombró a Cherkasov, compañero del KGB en San Petersburgo, representante plenipotenciario en Rusia noroccidental. Ahora el señor Cherkasov admite: sí, perseguíamos a los disidentes, pero esa era la ley entonces. Dice que actuó legalmente. A su manera tiene razón. Actuó legalmente en un estado ilegítimo. Después pasamos a una nueva fase. El estado se hizo legítimo. Tuvimos elecciones libres. Apareció una democracia. Ahora los servicios secretos son ilegítimos en un estado legítimo. Pero para poder seguir actuando impunemente, tienen que volver a hacer ilegítimo al Estado. Pero, ¿cómo se hace ilegítimo un Estado democrático? Hay que atraerlo a una trampa política. La guerra. La invasión de Chechenia estaba cantada. Formaron una división de tanques y la enviaron a Grozny. En 1994, nadie entendía por qué aquellos tanques estaban en Grozny, hasta que los atacaron y los quemaron. A Yeltsin le presentaron una imagen devastadora. Los chechenos nos atacan. Algunos miembros de la Duma decidieron ir a hablar con el líder checheno, Dudayev, para evitar la guerra. Y justo entonces, en 1994, se oyeron explosiones en Moscú, precedidas por la noticia de que los rebeldes chechenos iban a Moscú. Primero, manipulación de la opinión pública. Después, las explosiones. La primera explosión fue en el puente del río Yausa. Al capitán Shelenkov lo mató su bomba en el ferrocarril. Как считают специалисты, взорванный мост был лишь пробным шаром. Сегодня ровно месяц со дня происшествия, на месте которого тогда был найден изуродованный труп капитана российских вооруженных сил Андрея Щеленкова. По некоторой информации, теракт... Luego hubo una explosión en un autobús. Detuvieron y acusaron al oficial ruso Vorovyov. Estos dos rusos, Shelenkov y Vorovyov, eran agentes del FSB. Los atentados terroristas fueron perpetrados por el FSB. Cuando Yeltsin empezó la guerra de Chechenia, dejó de ser un líder democrático y se volvió ilegítimo. Rusia libraba una guerra contra sus ciudadanos, pero oía la verdad en las calles y en el Parlamento. Армия использует запрещенные приемы ведения войны. Трагическим примером служит станица Первомайская.
По этой станице был открыт ураганный огонь из танковых орудий, ракетами из самолетов. Каждый третий дом был разрушен. Кто давал право применять боевые вертолеты и обстреливать из БМП мирное село? Я воевал в Чечне. Я помню, Luché en Chechenia, sí. Pero interrogué a un prisionero en Pervomayskoye que solo tenía 17 años. Muy joven, pero muy listo. Un tipo inteligente. Le pregunté por qué luchaba contra nosotros. ¿Saben qué contestó aquel chaval de 17 años? Dijo, odio esta guerra. ¿Y por qué luchas? Porque toda mi clase fue a luchar. Me acordé de aquellas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, en las que colegios enteros se alistaban para defender nuestro país. Así van los niños chechenos al frente, con toda su clase, en Chechenia. ¿Qué posibilidades tenemos en Chechenia? Una cierta libertad. ¿Teníamos libertad en los años 90? Bueno, había libertad para hacer programas de televisión, libertad para conducir coches, para ir de compras. Toda esa libertad nos fascinaba. Pero no veíamos a través de la fachada de la nueva y vistosa realidad. La verdad era que había guerra. Una guerra invisible. Александр Литвиненко, в то время сотрудник 7-го управления Федеральной службы безопасности. Alexander Gusak, un guerrero legendario, veterano del FSB y antiguo jefe de Litvinenko. Он со мной параллельно, что ли, работал. Trabajé con él contra el crimen organizado en Podolsk. En 1996 fue trasladado a otra subdivisión para encargarse de otro proyecto. También se ocupaba de las bandas de Podolsk y Georgia. Teníamos 34 organizaciones criminales solo en Moscú. Era increíble la cantidad de gente que entraba en la cárcel. No es normal tener tantos delincuentes. Es un país de delincuentes. Casi el 50% de la población adulta ha estado en prisión. Eso me abrió los ojos. Dejé de reverenciar a los generales y altos cargos. Ya no los veía como dioses. Comprendí que no son los mejores los que más suben. Veía trepar a demasiados mediocres. Recuerdo muy bien un caso. Gracias a su talento profesional pudimos resolver un caso muy deprisa. Un delincuente había atacado a un compañero nuestro y había huido con un arma. Le cogimos a los 3 días. Litvinenko se encargó de esa exitosa investigación. ¿Resolvió el caso? Así es, lo resolvió.
¿Sabe lo que cuesta encontrar a alguien en Moscú? Trabajó abnegadamente, como se decía en los viejos tiempos. Como policía, era tan profesional, tan dispuesto a luchar. ¿Cómo le diría? A luchar contra la maldad. Podía estar 2 o 3 días sin dormir. Hacía lo que se llama trabajar como una mula. Éramos muy amigos. Estuve en su boda con Marina. Sasha no se hacía enemigos. Era una persona muy abierta. Casi todos lo notaban, pero no todos lo apreciaban. Algunos intentaron abusar de su amabilidad. Cuando él se dio cuenta, cambió por completo. Se encerró en sí mismo. Dejó de comprometerse. Los que intentaban utilizarlo chocaban con un muro de piedra, en lugar del tipo amistoso de antes. ¿Cómo podía ser? Era tan dócil y manipulable. Y ahora encontraban justo lo contrario. Esto les enfurecía y empezaron a odiarle. Empezaron a considerarle un enemigo. Un vídeo dañino. Sasha me pasó un vídeo que molestaba a mucha gente y puede que siga molestando. Era una conversación grabada en 1998 entre los agentes del FSB, Litvinenko, Gusak y Ponkin, con el presentador de televisión Dorenko. Ладно, значит, 20 апреля, понедельник уже, ночь, да? Час 20 ночи. Первая задача, которая мне была поставлена, находясь в управлении, что надо, значит, якобы и раньше службу проходил в подразделении некий подполковник Трепашкин, его фамилия. И надо его поймать, отобрать удостоверение. И так как он обратился в суд, судиться, в суд на Ковалева подал за увольнение, его надо, значит, прессануть. Значит, физически с ним расправиться, так я понимаю, избить его, либо его, значит, загрузить чем-то, там, гранатой, пистолетом в отделение милиции посадить, в общем, провокацию сделать, либо, значит, его, может быть, даже... Провокацию с целью, что у него находилось незаконное оружие или гранаты, да. Якобы, либо его, значит, надо было, может быть, даже вообще убрать, ликвидировать, чтобы шума не было. El teniente coronel Trepashkin. Trepashkin resultó ser un tipo simpático y amable. Mi primer conflicto fue con el actual director del FSB, Patrushev. Iba detrás de una banda que blanqueaba dinero, asesinaba, tenía ejércitos de matones. Al final conseguí tenerlos pillados, pero entonces empezaron los problemas. La clásica cadena de protección que los gánsteres siempre tienen. En el FSB, la inteligencia militar o la policía. Me dijeron que dejara el caso. Yo dije, pero si son criminales, hay que procesarlos. No lo dejaré. Трепашкин что-то знал такое, чего не боялись, что он озвучит в суде. Это была первая задача. Кстати, она меня тогда очень насторожила. Мы ее, значит, не то, что отказались выполнить прямо, но мы ее просто не стали выполнять. Молча ушли и все. Этого делать не стали. На итоговом совещании, которое проводилось по итогам работы за год. Самый конец 97-го года. Да, Камышников, он встал вот так, подошел ко мне, вот так, ты должен убить Березов. Nuestro jefe Kamishnikov. В свое время, работая по одному террористу, Камышников инициативно или неинициативно вышел на этих людей и рассказал им, что
ФСБ занимается ими, проверяет их и подозревает их в совершении террористических, подготовке и проведении террористических актов. Вот что мне стало известно. И были материалы. Кстати, в свое время эти материалы... То есть он выдал информацию ФСБ тем... террористам, в отношении которых работает. Фактически это предательство совершил. Значит, получается, Камышников связан с людьми, подозреваемыми в терроре. Это тот человек, который мне говорит убить Березовского. ¿Por qué intentaban matar al oligarca Berezovsky? Se puede formular una hipótesis. Cuantas más oportunidades ofrezca un sistema político a sus miembros, los ciudadanos, más eficiente es dicho sistema. Pero los ciudadanos deben aceptar voluntariamente ciertas limitaciones. La transición de un sistema totalitario a uno liberal solo puede darse cuando suficientes ciudadanos aprenden a aceptar ciertas limitaciones interiores. De limitaciones externas a interiores. Exacto. Los sistemas ineficaces imponen limitaciones externas. Lejos de Londres, en otra oficina de Berezovsky, se había grabado un vídeo secreto. En 1998, unos colegas de Litvinenko fueron a esa oficina y corroboraron lo de los planes criminales de sus jefes. Más tarde, negaron haber dicho aquello. Убить конкретно. Да, конкретно. Он говорит, убить. Ну, я просто... Я хочу пугать сразу. Значит, он говорит, ты бы смог это сделать? Можешь помочь? То есть убить меня? Ну, конечно, вас. Не меня же. Несколько раз. И вот у него тема разговора в отношениях была построена на 20 минут. Вы же, говорит, делаете такие вещи. Саша, ну вот ты мог, говорит. Да. И потом перешел на Сашу, говорит, ты мог? И тогда упал. Y просто я хочу сказать, какой ценой человечество. ¿Qué precio pagan los seres humanos por el conocimiento? Qué difícil es elevarse por encima del saber común. ¿Diría usted que aún es más difícil para los rusos? Sé a qué se refiere. La mentalidad rusa es de esclavos. Por eso aceptan el sistema de limitaciones forzadas. Así que, ¿por qué defiendo el liberalismo en Rusia? ¿Me estoy contradiciendo? ¿Pidiendo libertad para los rusos en contra del carácter nacional? ¿Está preparada Rusia, o sea, su pueblo, para aceptar la responsabilidad de la libertad? Yo creo que sí está preparado. Porque cuando acabó la dictadura tiránica, aparecieron millones de empresarios, miles de políticos y periodistas independientes. Rusia estaba perfectamente preparada para este paso crucial e histórico. Solo necesitábamos seguir adelante y consolidar esa libertad. Ahora mi principal conflicto con las autoridades es por la independencia individual. Todas esas tonterías, control de los medios, poder vertical, tienen como resultado destruir la libertad en la mente de los rusos. Podrido desde arriba. Не может быть такого, что директор в курсе, может быть, согласен президентом, не в курсе, но я знаю, что некоторые лидеры из политических, я уверен в этом, что они в курсе и поддерживают тех людей, которые нами руководят. То есть поддерживают ситуацию гниения? Да. И я думаю, что это им просто выгодно. Прикрытие есть наверху. Да. Сергей Доренко у нас
Sergei Dorenko nos entrevistó. Acordamos que la cinta solo se difundiría en caso de muerte. En principio, Litvinenko se quedó con la cinta. Tiempo después, le pedí que me diera la cinta, pensando que solo había una copia. El muy cabrón esperó hasta que me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones a finales de octubre o principios de noviembre. Llegué a casa de mis padres en Ucrania. Estábamos sentados a la mesa tomando té y de pronto me veo en la tele. La misma rueda de prensa, o sea, la misma entrevista. La misma entrevista filmada 8 meses antes estaba en la pantalla. Офицеры ФСБ из отдела Александра Гусака встретились со мной в апреле 1998 года. Я понимаю, что офицер госбезопасности не должен ни интервью давать, ни выступать по телевидению. Но сейчас я понимаю, что наступает момент, когда, в принципе, я за свою жизнь никогда не боялся, не боюсь. Если бы я боялся за свою жизнь, я бы не делал то, чем я сейчас занимаюсь. Я боюсь за жизнь своей жены, своего ребенка. Мало того, я понимаю, что даже если они расправятся со мной, с моей женой, с моим ребенком, они не остановятся. Если этих людей сейчас не остановить, то этот беспредел захлестнет вообще страну полностью. Это будет страшнее, чем 1937 год. Я понял, что... En el FSB, el poder ha sido tomado por cínicos capaces de todo. He visto la clase de gente que asciende. Putin era el director entonces. Я понял, что молчать нельзя. Ya no podía callar. Предлагали закрыть свой рот. Me rogaron que retirara los cargos. Hasta me ofrecieron un ascenso. Fue hasta cómico. Decían, Sasha, ¿por qué te complicas la vida? Búscate unas tiendas y saca dinero extorsionándolas como todos. Sacarás mucha pasta y vivirás bien. Si no encuentras tú las tiendas, te las buscamos. Заместитель начальника отдела Енин прямо заявил мне в присутствии сослуживцев, оскорблял меня нецензурной бранью, заявил, что ты не дал патриотам Родины убить, это один из руководителей отдела, что ты не дал патриотам Родины убить еврея, обокравшего полстраны. Era una rebelión. Todo el departamento se rebeló. El departamento más secreto de todo el FSB se rebeló. Todo el FSB estaba pendiente de lo que pudiera pasar. Jamás se había revelado una unidad del servicio secreto, y menos una unidad creada específicamente para matar gente. En la rueda de prensa había otros. ¿Cuáles eran sus motivos? Temían verse obligados a matar. Así que sus motivos eran morales. No, solo miedo. Porque si te metes en eso de matar, puedes acabar muerto tú también. Si cruzas esa línea, te quedas indefenso. Eso era lo que les motivaba. No las ideas. Era otra cosa. En esencia, lo que hizo aquella gente en 1998 fue un acto de extraordinario valor. Se negaron a cumplir una orden criminal que se les había dado. Un crimen que se les ordenó cometer. Se volvieron contra el sistema. Nos alzamos juntos, hombro con hombro. Y les estoy agradecido. 6 agentes, alguno con 25 años de servicio, se plantaron y dijeron, ya basta, no podemos seguir viviendo así. Pero en lugar de escuchar e investigar las alegaciones, el Estado empezó a perseguirlos. Он привлекался к уголовной ответственности
в Российской Федерации за злоупотребление служебным положением, а именно избиение граждан при задержании, и за хищение взрывчатки. По всем эпизодам, в которых сейчас обвиняются бывшие сотрудники ФСБ, ранее проводились служебные расследования, и тогда не нашли никаких оснований, чтобы возбудить уголовное оправдательного приговора по делу о превышении. Уникальный случай в истории юриспруденции. Подсудимого сначала освобождают в зале суда за недоказанностью вины, а спустя пару минут... Внимание, внимание! Федеральная служба безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие. Сейчас минутку. Судебное заседание не закончено. Пожалуйста, соблюдайте порядок в зале суда Федеральной службы безопасности. Проиграв в суде первое дело, главная военная прокуратура и ФСБ пытаются предъявить им новые обвинения. При этом следствие использует сомнительные методы сбора доказательств. Шесть лет я работаю на ФСБ, агент. Мой куратор был и есть, и остается Литвиненко. Саш, я его люблю, уважаю. Против него выдвинуты, знаете, просто такие обвинения, что у меня просто глаза закрываются на это, на все. Просто закрываются. Он был и есть, остается человеком. И в данный момент я остался без помощи. Из меня вышибают показания просто для того, чтобы я его посадил. Как я могу посадить человека, которого он мне просто, Господи, Боже мой, он мне просто жизнь создал. Не деньгами, не чем-то. А просто он сказал: Ром, иди по нормальному пути. Нормально. Не будь бандитом, не будь никем. Сейчас, в данный момент, меня ловит Солнце, группировка и так далее и тому подобное. Меня все ловят. Я сейчас прячусь. И прячусь и от государства, и от бандитов. Ну что? Что мне теперь делать? Я не знаю. Я вот агент, да. И что? Все, моя жизнь закончилась. ФСБ дошла до последней стадии предательства в отношении своих офицеров и своих агентов. То есть завербованных рассекречивают, если они отказываются дать показания на тех, кто их завербовал. По подозрению в убийстве арестован бывший начальник Литвиненко Гусак. Я 4 года был пацан. A mí me investigaron durante 4 años. Cooperé plenamente y no me condenaron. Меня за это не осудили. ¿Entiende eso? Понимаешь? Некоторые граждане России. Algunos ciudadanos rusos creen sinceramente que los servicios secretos deben matar. Hablé de ello con muchos amigos, gente inteligente. Decían, ¿a qué viene tanto follón porque el FSB mate gente? ¿Qué pienso de Alexander Valterovich Litvinenko? Solo es basura. Не грех винить людей. No les culpo por eso. Нельзя за это винить. No pueden evitarlo. Это, все равно, что солдат. Eran como soldados que se enfrentan a tanques. Si algunos dan traspiés, ¿se les puede reprochar? El FSB sacó a relucir toda la fuerza que pudo reunir, todo su poder. Se volvió a utilizar toda la gama de medidas que mejor se le daban a la dirección política del KGB. Desprestigiar, arruinar reputaciones, chantaje,
amenazas, pruebas fabricadas, acusaciones falsas. El FSB usó todos los medios posibles contra sus propios agentes y a algunos se les aplastó. Mikhail Trepaskin fue detenido en el otoño de 2003. Hablé con él antes de que le trasladaran a un campo de prisioneros. El FSB acudió al juez Kravchenko, que presidía el primer juicio contra mí, y acabó absolviéndome. Él los echó, pero le dijeron: absuelve a ese cabrón y serás el siguiente. Le destituyeron y nombraron un juez leal. Señalan a alguien como yo y dicen: échale 3 años, necesitamos que se le condene, aunque quede en libertad condicional. Dicen que traicioné al sistema. Dicen: te mataremos por traidor. Para ellos soy un enemigo. Decidí huir. ¿Por qué? Porque tenía un hijo pequeño al que también amenazaron con matar. Miré a mi hijo de 6 años y pensé: ¿qué pasa con él? Su vida aún no ha empezado. Pensé: me pase lo que me pase a mí, tengo que salvarle. Желаю давать объяснения, пожалуйста. Да, Литвиненко вынужден был, спасая свою жизнь, не как перебежчик, там, изменник родине, чтобы секреты какие-то нести, именно спасая свою жизнь, это могу абсолютно точно сказать, когда вынужден был бежать уже за границу. Потом продолжили тех, кого раньше собирались замочить, в том числе и я попал под иглу. Тем более к тому времени стал представлять интересы потерпевших в домов. После того, как я не стал, как говорится, принимать участие в подготовке к убийству Литвиненко и не прекратил работу по взрыву домов, зачем были подброшены патроны прямо в квартиру. Сказано было открыто, что это у нас стандартный набор для обыска у всех офицеров запаса. En cada juzgado de Rusia hay un agente del FSB. El FSB con toga de juez. Actúa como si fuera de la profesión e influye en los jueces para que el veredicto sea correcto. ¿Pero tiene poder sobre los jueces? Oficialmente no, pero influye. Le dice a un juez: a este queremos verlo entre rejas. El juez responde: pero si no hay nada contra él. El FSB dice: el jefe quiere a esta persona encerrada. El jefe nunca olvida un favor. ¿No tienes piso? Te damos uno. Y hay un juez con un buen puesto que se jubilará pronto. Podría ser tú su sucesor. Y nuestro juez empieza a pensar: gana muy poco. Su mujer siempre le da la lata por ello. Su suegra vive con ellos. Viven terriblemente apretados. 3 en cada habitación. Así que el juez escribe culpable y todo arreglado. Se clasifica al juez como leal. Es suyo. Hará cualquier cosa. Acepta sobornos.
Entonces, el FSB le enseña un informe de que acepta sobornos y dice: mira, como nos eres leal, vamos a olvidar esto. Y rompen el informe. Было доложено ФСБ, что я связан с Литвиненко, передаю им по интернету копии секретных документов. Литвиненко никакими секретами не располагал. Y yo no conozco ningún secreto. Solo sé secretos del crimen organizado y la corrupción. Y esos no se pueden considerar secretos de Estado. Aunque quisiera trabajar para la inteligencia británica, no tendría nada que contarles. ¿Cómo voy a ser un traidor? ¿Por qué están tan irritados conmigo? Porque he hablado de lo único que es sagrado para ellos. Un agente me dijo: puedes identificar a todos nuestros agentes. Reclutaremos otros nuevos. Pero hiciste algo letal. Revelaste nuestro sistema de ganar dinero. ¿Quieres que utilicemos a Lampa? Por eso me odian tanto. Sasha me dijo hace poco: puedo obtener información, incluso de los que me llaman enemigo y traidor. ¿De verdad? Sí, sin problemas. Cualquier información. Porque todo está en venta. Sí, todo está en venta. El odio al enemigo y el patriotismo son solo para la televisión. Más sobre enemigos y traidores. Пока мы не уничтожим здесь вот это гнездо терроризма, спокойной жизни не будет. Будут взрываться дома, будет везде своеобразная мафия, оброками обкладывать всех. Будут везде угрожать, будут воровать людей, торговать ими. El soldado Iván me contó otra versión de lo que pasaba en Chechenia. Nuestro jefe, el capitán Safarov, y su sargento vendían municiones a cambio de vodka y hachís a los chechenos. Se vendían armas como rosquillas. Todo estaba en venta. Hasta los Petur. ¿Qué es eso? Cohetes anticarros. Los oficiales vendían unidades enteras. Un oficial cogía dinero. ¿De quién? De los chechenos. Después enviaban la unidad a donde sería destruida. El FSB era particularmente vil. Por ejemplo, digamos que los chechenos necesitaban gente para un trabajo. Les decían a los oficiales rusos: os damos 2000 pavos y nos dais 2 hombres. Los oficiales metían 2 soldados en un jeep y se los llevaban. Eso hacía el FSB. Vender soldados rusos como esclavos. Предателей как таковых, вот я вам откровенно скажу, в армейской среде нет. Главное, что не предало руководство. Оно нас отстаивает. И исполняющий обязанности президента нам поверил, и мы ее задачу выполняем. La Segunda Guerra de Chechenia comenzó en un momento en que Putin estaba ansioso de crearse una imagen de figura fuerte y decisiva, y se le dijo al ejército que hiciera todo lo necesario. Lo dijo él, sí, desde arriba, para derrotar a los chechenos y controlar Chechenia, incluyendo la destrucción de Grozny y muchos otros pueblos, y matar a muchos civiles inocentes. Estoy hablando con Bill Bauring, abogado internacional y especialista en crímenes de guerra. El caso más grave a finales del año 1999 fue el bombardeo deliberado de un convoy de refugiados civiles que salía de Grozny, creyendo que tenían permiso para salir. Si hubiera procesamientos serios por crímenes de guerra, habría que mirar muy atentamente al Ministerio de Defensa ruso y probablemente al presidente. Ana Politkovskaya hizo más que nadie por denunciar los crímenes de guerra en Chechenia, pero la desalentaba la indiferencia del mundo. Hubo casos de soldados que les decían a las mujeres chechenas:
Dadnos 300, 500 rublos y no os violaremos. Esto es, bueno, ¿qué nivel de degradación moral? Si estamos hablando de violar. Es puro cinismo. Sí, ¿qué quieres decir? ¿500 rublos y ya no estás salido? Viéndolo como mujer, es un poco extremo, por así decirlo. Por ejemplo, hoy ha salido un artículo mío sobre un tema que considero sensacional y de gran importancia. Uno de los terroristas que secuestraron el musical Nordost ahora trabaja en la administración de Putin. Para nosotros eso es, bueno, de máxima importancia, porque cambia la percepción de lo que pasa en este país. Mientras escribía el artículo, sentía náuseas. Era como caer en un pozo negro lleno de mierda. Pensábamos que al publicarse habría un clamor, que la sociedad por fin vería. Que por fin vería lo que pasa. Sí. Pues ya ves, hoy es lunes. El periódico salió por la mañana. Es casi de noche. A nadie le importa. Estábamos todos tan indignados, pero en realidad fue un atentado manipulado. El gobierno sabe perfectamente que no habrá protestas, ni comisiones, ni nada, que nunca correrían peligro por ese lado. Por eso estoy segura de que miran cómo nos desesperamos desde las alturas del Kremlin, pensando, venga, saltad. Si es necesario, os derribaremos. Si no, viviréis. Poco más del 10% de la población rusa tiene acceso a Internet. Después de la televisión, que está controlada, la prensa escrita sigue influyendo mucho. Quería ver por mí mismo si era fácil encontrar el periódico independiente en el que escribía Ana. Disculpe, ¿tiene la Novaya Gazeta? ¿No? У вас новой газеты нет? А не бывает? Спасибо. Новой газеты у вас нет? Не бывает? Держись. Новой газеты у вас нет? У вас новой газеты нет? Что вы говорите? He oído hablar de este libro. Es una mierda. ¿De verdad? Eso dicen en Rusia, una mierda. Pero algo tendrá. No conocemos nuestra historia. ¿Quiere decir que miente? No, al contrario. En ese caso no lo compraría. ¿Y por qué lo llama mierda? El estilo ruso. Si algo es interesante, se le llama mierda.
Un periodista que critica al presidente es asesinado. Después otro y otro. Los asesinos deben de ser una unidad secreta especializada. Говорил, что его очень волнует взрывы в Москве, и что он собирается об этом много писать. Очень жаль, что больше с нами нет Артема Боровика. Что можно ответить простому? ¿Qué les diría a los rusos que tal vez estén de acuerdo con usted y comprenden lo que dice en su libro, aunque a nivel emocional no puedan entender que un ruso coloque sacos de explosivos en un bloque de pisos y mate a sus propios compatriotas? Según las encuestas, más del 60% de los rusos cree que el FSB voló aquellos edificios. El único argumento del FSB es: no volamos los edificios porque no habríamos podido. Eso es todo. Pero si miras la historia del KGB y el FSB, verás que la principal tarea de esas organizaciones ha sido el terrorismo. Andropov fue un terrorista profesional toda su vida. Si tienes una organización como esta, con esa tradición terrorista, y ocurre un atentado como este, perdona, pero ¿de quién sospecharías? Algunos dicen que no habrían sido capaces. A ver, ¿quién no habría sido capaz? ¿Putin y Petrushev, el jefe del FSB? He estudiado las actividades de Petrushev y le diré que ha dejado a su paso un rastro de crímenes. También Putin ha dejado un rastro de crímenes. Putin fue investigado por tráfico de drogas. ¿Cuándo y dónde? Hasta que salió elegido en 2000. Hay documentos que lo relacionan con los cárteles colombianos. ¿A él mismo o en relación con alguien? Era asesor de una compañía cuyo vicepresidente fue detenido en Alemania por blanquear dinero colombiano. La conexión alemana. Der Fall Litvinenko wird Fragen auf der Journalist Jürgen Roth. Er ist Autor diverser Bücher zum Thema und Kenner der russischen Mafia. Herzlich willkommen. Cuando los locales del SPAG aquí en Frankfurt fueron registrados a la hora de comer. Bueno, lo registraron todo el día, pero a la hora de comer se informó a la Cancillería y ese mismo día el ministro ruso del Interior fue informado, lo cual es muy raro. Antes del registro, la Fiscalía de Frankfurt intentó anular el caso. Pensaban que Putin estaba detrás del asunto. El fiscal que investigaba el caso no obtuvo ayuda. Todo empezó con un informe sobre blanqueo de dinero en Liechtenstein. En ese informe del BND, Servicio Secreto Federal, se decía que la empresa SPAG blanqueaba dinero para una organización criminal rusa llamada Tambovskaya. El fiscal Kirkpatrick inició una investigación. Poco después se confirmó el blanqueo de dinero, la conexión con Tambovskaya y que Putin podía estar implicado. Cuando se fundó la empresa, Putin estuvo en la junta directiva durante medio año, en 1993. Después estuvo en la junta de consejeros hasta el año 2000.
Entonces estaba en San Petersburgo y ya era director del FSB. Era consejero de SPAG y al mismo tiempo director del FSB. Yo sé cómo funciona el FSB. Si alguien se tira un pedo en alguna parte, él recibe un informe escrito. Es imposible que Putin no estuviera informado de lo que pasaba con el dinero de SPAG y de que detrás de todo andaban criminales, mafiosos. Estaba siendo investigado por aceptar dinero de la droga. Eso es indiscutible. ¿Está confirmado? Confirmado por los juzgados de Liechtenstein. También se pueden rastrear sus contactos con el servicio secreto alemán en Dresde. Tengo una lista de todos los agentes de la época de la RDA. Y Putin está en ella. Ya entonces tenía conexiones con los servicios de inteligencia implicados en trabajos sucios. ¿En Alemania del Este? La RDA, la Stasi. ¿Casos de corrupción? No solo corrupción, eso por supuesto, ya nadie lo discute, pero sobre todo espionaje y destrucción. ¿Cómo destruir a un adversario político? Poco después de la entrevista, salieron artículos que me acusaban de calumniar al presidente. Además, a Putin lo pillaron robando escrituras y fondos en los primeros años 90 en San Petersburgo. Sasha se refería al programa Materias Primas por Alimentos. En el invierno de 1991-1992, las empresas rusas recibían cuotas por exportar materias primas para comprar alimentos. El segundo sitio de Leningrado. En la primavera de 1992, un grupo de delegados del Ayuntamiento de San Petersburgo terminó de investigar al Comité de Relaciones Exteriores presidido por Putin. El comité era responsable de la adquisición de alimentos para la población hambrienta. El informe de los delegados y la resolución del ayuntamiento fueron publicados, pero desaparecieron sin dejar huella, incluso en Internet. Vaya. Por lo que veo, alguien ganó una increíble fortuna. Y como consecuencia de la desaparición, la ciudad de Leningrado no recibió las raciones de alimentos por un valor de 11,5 millones de dólares. En aquellos tiempos, era mucho dinero. Dada la magnitud económica de los acuerdos, su anulación causará enormes pérdidas a la ciudad, mientras los socios del trato se enriquecerán. En los contratos de importación-exportación faltan los precios de los productos. Por eso es imposible calcular los beneficios en cada caso. В войну я не на печке сидела, а работала главным инженером оборонительного строительства. Строила оборону Ленинграда, Ленинградской области. А теперь вот немцы кормят меня. Hay razones para suponer que no pretendían importar alimentos a San Petersburgo. Если бы знал, что такая жизнь. Ведь война кончилась. Такая страшная блокада. Уже через 2 года жизнь наладилась, а? Да, колбаса была, и все было. Карточки отменили. Это после такого ужаса. А тут мирное, спокойное время, ни войны, землетрясения, наводнения. Это что устроили, нищими сделали? За что же это мы? Столько потерь имели.
учились, работали. Эта столовая организована Мальтийской службой помощи городов Вюрбурга и Бамберга. Не мэрии Петербурга, заметьте. Что-то таблетку на тот свет дали. Recomendaciones. Remitir el caso al fiscal de la ciudad. Destituir al señor Putin de su cargo. En un artículo del 18 de marzo de 2000, la directora de la investigación, Marina Salié, aclaraba que por culpa del comité de Putin, San Petersburgo no recibió alimentos por valor de 92 millones de dólares. Pero el coste total de las operaciones no justificadas asciende a 850 millones de dólares. ¿Quién es Putin? Nos dicen, esperad a que sea presidente y lo sabréis. Imaginad un primer ministro británico y que la gente pregunte, ¿es un ladrón o no? Es una cuestión de moralidad. Ideología. En la Unión Soviética había dos ideologías, comunista y criminal. En 1991 la comunista murió, la criminal permaneció. Francia no es como otros países. La noche de la despedida de Chirac, visité al filósofo André Glucksmann en su casa. Enfrentados a un choque de civilizaciones, el régimen de Putin es un régimen de oligarcas que poseen toda Rusia, que venden su petróleo con grandes beneficios, mientras el 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Es un régimen de explotadores, pero podéis llamarlo como queráis. Si esto es capitalismo, es uno de los peores tipos. Si es socialismo, también es muy feo. O sea que... No es socialismo. No es socialismo, pero tiene muchas de sus características. El poder de la policía, el poder del ejército, la falta de libertad de expresión. Prácticamente totalitario. También creo que hay ricos que defienden la libertad pública, es decir, los derechos humanos, la asistencia social, etc., que están en lo más profundo de Siberia. Me refiero a Jodorowsky. Creo que hay que apoyar a los parados que piden comida y a los capitalistas como Jodorowsky, que pueden ser capitalistas pero están por la libertad. Y debemos condenar a todos los que suprimen la libertad de expresión. En mi opinión, Rusia ha retrocedido a lo que había con los zares. Bueno, a lo de siempre. A veces hubo posibilidad de reformas, intentos de reforma. Pero con los zares, con el comunismo y ahora, era y es una autocracia. Lo que Putin llama poder vertical. Así son las cosas ahora. En mi opinión, eso es muy peligroso. No solo para los chechenos, que son masacrados sin que nadie pueda decir lo espantoso que es, y no solo para los rusos oprimidos, sino también para Occidente. Жак Ширак вручил Владимиру Путину высшую награду Франции – орден Почетного легиона.
Российский президент с интересом рассматривал орден на красной бархатной подушечке. Высшая награда Франции не носится на пиджаке. Вместо этого на лацкане неприметный красный значок. Aucun citoyen russe n'a jamais reçu une telle distinction. Alors, la version autorisée de l'Élysée sur cette séquence, c'est qu'en fait, je vous le cite, c'était une cérémonie totalement privée et donc non officielle. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de caméra ni de l'Élysée, ni de photographe de l'Élysée présent sur place. Mais pourtant, l'image, vous la voyez bien, elle est là. C'est privé. Pourtant, l'image, elle est bien là. Les Russes ont pu la voir. Et comment ils ont pu la voir? Et en fait, l'Élysée nous a expliqué que Vladimir Poutine était accompagné d'un caméraman privé. Et comme il a expliqué à l'Élysée, c'est que c'était pour les archives privées de Vladimir Poutine. Saben, Francia, su élite, siempre ha sufrido la morbosa influencia de un espejismo ruso. Hace poco era un espejismo soviético, pero había sido un espejismo ruso. Al principio, en los salones franceses del siglo XVIII, se admiraba a Catalina II y antes a Pedro el Grande. Pedro fue recibido por la Academia Francesa igual que Putin ahora. Junto con Bernard-Henri Lévy y Philippe Soler, escribí una petición diciendo que era vergonzoso. Pero existe una especie de admiración inocente y tonta. Es decir, admiración ignorante por un Estado que se presenta como racional y con apariencia occidental. ¿Y Chechenia? Ese es el escándalo. Pero hasta Voltaire sabía que Pedro el Grande torturó y mató a su hijo. Y trató de ocultarlo. También había partidarios de Rusia en tiempos de filósofos como Diderot. Pero él fue a Rusia. Y aunque no podía protestar abiertamente, porque estaba a sueldo de Catalina II, dejó papeles en su escritorio. Cuando Catalina los leyó, quedó espantada. ¿Qué había escrito? Esto. La Rusia de Catalina II se ha podrido antes de madurar. En lugar de madurar, se pudrió. Yo diría que no son solo los líderes. Hay algo muy extendido, una enfermedad que existe. Cuando a Hermann Brock, el gran escritor austríaco, le preguntaron en 1945, ¿cree que todos los alemanes eran fascistas, nazis? Dijo que no. ¿Y entonces qué? Dijo, escuchen, hay nazis y están los que les dejan tomar el poder, los que les dejan hacer y permiten que ocurra. Eso incluye a todos los europeos, sin excepción. Existe un delito de indiferencia que es aún más fundamental, porque es lo que permite los crímenes nazis. El crimen nazi fue cometido por los nazis y parte de la población de Alemania y de Europa, pero solo una parte. Pero el crimen de indiferencia que dejó a los nazis el poder y les dejó ejercerlo, como todos sabemos, es un crimen general de los europeos, los dirigentes y también la población. El delito de indiferencia consiste en cerrar los ojos cuando empieza la conducta criminal. Здесь похоронена моя девушка. Она погибла во взрыве дома на улице Бурьянова. Это был террористический акт. Я клянусь, что теперь сделаю все, что в моих силах для того, чтобы русские люди не погибали больше от рук кавказских террористов. Верен до смерти.
La extrema derecha está a la derecha de Putin y la verdadera oposición está a la izquierda. Cuando el comunismo era la ideología del Estado, Valentina Matvienko era una líder comunista de Leningrado. Hoy en la Rusia capitalista es alcaldesa de San Petersburgo y es proclive a utilizar a las tropas contra manifestantes pacíficos. Известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Не дай мне Бог. Rebelión. Es la palabra que usó Sasha para describir lo que hizo. Бунт. Это был самый настоящий бунт. El Estado aplastó su rebelión, pero lo peor fue que no se apreció su sentido del bien y del mal. En el exilio reflexionó sobre la moral. Le vi acercarse a una dolorosa cuestión. ¿Y si la sociedad se rige por una fuerza arbitraria y no por la justicia? Él creía en la justicia y se negaba a dejarse influir por el cinismo de la sociedad. Seguía creyendo que la verdad existe, pero sabía que el camino hacia la verdad es la rebelión. Y como era ruso, sabía que se lo jugaba todo. Вот и все. Что еще могу сказать? Спасибо тебе за искренность. ¿Cómo puede aceptar una persona normal que la han envenenado? En Londres, nada menos. Sabía muy bien que podían atacarle. Y conocía la existencia de listas de la muerte. Listas de personas a las que había que matar. Y habló de ello. Pero se puede hablar de ello y aún así no aceptarlo. Y aunque ya habían matado a Anna Polikovskaya, creía que eso solo podía pasar en Rusia, no en Inglaterra. Por eso se preocupaba más por otros que por sí mismo. El segundo día, Sasha dijo:
Marina, me han envenenado. Como haría cualquier persona razonable, al principio yo no lo aceptaba. No se lo creía. No es que no me lo creyera, es que no lo aceptaba. No podía aceptarlo y empezamos a preguntarnos, ¿qué posibilidades hay? ¿Un 50%? Procurábamos no pensar en ello porque si aceptas que te han envenenado, comprendes que ha ocurrido algo terrible. Y puede que no tengas fuerzas para combatirlo. Si hay una posibilidad de que sea otra cosa, puedes sacar fuerzas de eso. Y cuando hablamos con los médicos por primera vez, el quinto día, más o menos, les dijimos que Sasha no era un paciente corriente, que tenía asilo político, que querían silenciarlo, incluso haciendo algo así. Pero no sabíamos nada con seguridad. Solo preguntábamos, pidiéndoles que averiguaran la verdad. No empezamos a chillar, le han envenenado. Era aterrador. Литвиненко слишком мелкая фигура. Он не нанес, по большому счету, никакого серьезного ущерба. Литвиненко почувствовал себя плохо в начале ноября, встретившись с бывшим офицером ФСБ Луговым и его коллегой Ковтуном. Луговой обвиняется британской полицией в отравлении Литвиненко чаем, зараженным полонием-210. Луговой заявляет о своей непричастности. Cuando vi nuestros nombres en la prensa, dije, estoy aquí. Soy Andrei Lugovoy y estoy en Moscú. Escribimos una declaración. Tengo la copia. 2 días después, fuimos a la embajada británica. Entregamos las declaraciones en las que resumíamos lo ocurrido y ofrecíamos nuestra colaboración. Y eso fue todo. No pasó nada. Ahora estamos en Moscú, esperando a que alguien nos pregunte. Pero nadie lo hace. Por eso no se sabe bien quién coopera con quién. Es un gran interrogante. Hace que uno se pregunte por muchas otras cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Y si pasó algo en realidad? Té exótico. El polonio es una sustancia que emite radiación alfa. Es menos veloz que la gamma y la beta. Por eso, si tienes polonio en las manos, la piel o la ropa, la radiación no atraviesa la piel. No es dañina porque no puede penetrar en el cuerpo. Desde ese punto de vista, el polonio 210 es inofensivo. Exacto. A pesar de que en Rusia tenemos mucha experiencia, ya que somos una potencia nuclear, no hay estadísticas sobre el polonio. Sigue siendo algo exótico. Té. Tenga esta taza. Té. Sí, si la contaminara con polonio y yo la cogiera, tendría polonio en las manos. ¿Le apetece un té? No, gracias. Misión. Le bautizaron en la iglesia ortodoxa y fue cristiano toda su vida. El año pasado fue a Israel y visitó la iglesia del Santo Sepulcro y todos los santos lugares. Todo aquello le inspiró mucho.
Y lo que ocurrió no carecía de lógica. Se convirtió a otra religión, el Islam. No quiero juxtaponer las dos creencias, porque no se contradicen. Fue más bien una segunda revelación, y es algo en lo que creen millones de personas. Los primeros musulmanes no se oponían a otras religiones monoteístas, hasta insistían en la solidaridad con judíos y cristianos. Sí, no se oponían. Me lo han dicho muchos musulmanes. Entonces, en ese sentido, no hay fricciones. No. Por ese lado no hay conflicto. Y los que le acusan de traicionar a su fe, yo creo que no tienen fe. Solo intentan enfrentar a una gente con otra. No quieren que la gente sea una, pero Sasha sí quería. Sasha abrió los ojos. Papá, siéntate, me dijo. Yo me senté. Papá, tengo que decirte algo importante. Ya estaba muy grave, pero de pronto se animó y dijo: tengo que decirte algo importante. Me he hecho musulmán. Me quedé helado. Había traído 2 iconos para dárselos. Son estos. ¿Los trajo de Rusia? Sí, de parte de mi hermana, para Sasha. Dios es uno y es el mismo, ¿verdad? Por eso creo que la misión de Sasha en el mundo era reconciliar a cristianos y musulmanes y denunciar el régimen cruel y terrorista de Putin y sus esbirros. اعترفوا بذنبهم فاسقوا لاصحاب السعير للذين يكسون ارضهم بالغلا مغفرة واجبهم واسروا قولكم او جروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم وتجلوا من في المناكب يابوا واليه النشور امنتم من السماء يعني ما بكم وترى امنتم من السماء يعني يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذير ولا تكذب الذين مؤمنين نصيب كان نذير أو أن يروا ربكم صافات لا يمسكون الرحمن إنه بكل شيء بصير ومن هذا الذي هو الجلد ينشرك من دون المكان الكافرون إلا في غرور ومن هذا الذي يرزقكم إن سكرت بالجوف عتوا وفور أفمن يمشي مقبل على وجهه أداء أمن يمشي سوي على صراط مستقيم. Господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций. ¿Qué provocaciones políticas? ¿De qué habla? Dígame una cosa, por favor. ¿De dónde salió el polonio 210? Eso es todo.
Para Sasha,